Jorge, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás realizando en tu día a día? Hoy en día soy arquitecto de soluciones. Es una labor que he realizado por varios años ya. ¿Cómo tú llegas a convertirte? ¿Cuáles son los pasos? ¿A qué te enfrentaste para llegar a ser un arquitecto de soluciones? Pues, yo creo que fue un poco yo quiero decir de rebote, ¿no? Pues vengo, como ya lo describiste al inicio, tengo ya varios años en la industria y me tocó ir creciendo conforme, me gusta decirlo, conforme la ola iba avanzando. Y tú como alguien que es un arquitecto de soluciones, contra un líder y contra alguien que es un manager, eh, ¿tienen la misma carga? Yo en lo que me platicas escucho mucho, aparte de la relación cliente, equipo técnico, también escucho mucho relación económica y pareciera, o me diera a mí la idea, solo es una idea vaga, de que eres un híbrido entre un líder y un manager, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video podcast llamado Dos Atrevidas, donde hablamos de tecnología, no solo enfocados al testing, también enfocados a las ramas que lo envuelven, a todo lo que es el mundo de la tecnología de la información. Y tenemos a grandes personas en cada una de estas entrevistas que nos dan su tiempo, conocimiento y obviamente nos nutren para que podamos seguir adelante en este camino. Esta vez tengo el gusto de entrevistar a Jorge Gaona. Ahí dice abajito, un simple programador, pero Jorge Gaona es más que eso. Es un desarrollador de software, es líder técnico y arquitecto de soluciones con más de 20 años de experiencia creando y desarrollando servicios y aplicaciones web, usando principalmente tecnologías de Microsoft. Y en este tiempo ha trabajado en múltiples ciudades, como México y Estados Unidos, en proyectos de sectores que van desde salud, comercio, construcción, hasta IoT industrial. Cuenta con certificaciones como IT Architect Foundation por la IASA, Technology Specialist de Microsoft, Solution Architect de AWS, entre otras. Y esto es, creo, poco de lo que yo conozco y que sé de Jorge. Jorge tiene más experiencia de la que estamos comentando. Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, me existe mucho gusto poder estar aquí y Excelente. Al contrario, el gusto es mío que puedas tener este tiempo para poder charlar. Y bueno, Jorge y yo trabajamos hace tiempo en una empresa. Ahí estuvimos colaborando. No nos tocó como trabajar en el mismo equipo per se, sino que trabajábamos en proyectos, por así decirlo, que se encontraban. Y una de las cosas que cuando yo conocí a Jorge, el que me preguntó o hizo un comentario, cuando yo empezaba con esto de automatización y todo eso, él me dice, yo no sabía que los testers hacían eso. ¿Por qué fue esa vez ese comentario, Jorge? ¿Era porque no había, o sea, la oportunidad de que alguien lo hiciera o por qué? si mal no recuerdo, creo que en aquellas épocas, ya hace algunos años, la mayoría de las personas que estaban haciendo testing lo hacían de manera manual. Me tocó muchos que eran el tema de grabar ciertos casos de prueba, por ejemplo, reproducirlos y validar a través de eso. Era lo más automatizado que podíamos ver, pero mucho del trabajo, el grueso de la labor del tester era ejecutar casos manuales de prueba, buscar ahí los paths no tan felices y encontrar pues los defectos que siempre dejamos. Excelente. Jorge, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás realizando en tu día a día? Hoy en día soy arquitecto de soluciones. Es una labor que he realizado por varios años ya. Y la forma en la que me gusta resumirlo o platicarle a los clientes o a las personas con las que trabajo es simplemente buscar las soluciones técnicas para problemas de negocio. Es la manera más simple de ponerlo, ¿no? Es enfocarte en buscar para distintos clientes. Creo que es una de las partes más con las que más se puede identificar un arquitecto de soluciones,
trabajar con distintos clientes, escuchar sus problemas de negocios, sus impactos que tienen a través de sus problemas y buscar cómo resolverlos a través de la tecnología. Excelente. ¿Cuáles son los retos que te encuentras justamente para decirle a tanto universo de clientes, no todos son iguales? ¿Cuáles son los retos que tú te encuentras cuando intentas, más que explicar lo que tú eres, el qué haces? Eh, yo creo que los temas de comunicación son bastante retadores, ¿no? Muchas veces para los clientes es difícil eh, abrirse en cuestión de los problemas que están enfrentando, ya sea porque pues, están tan internalizados que solo ven la parte de afuera, digamos, o solo ven las consecuencias de ese problema y no las causas raíz. Y por otro lado, pues muchas veces están los temas políticos, ¿no? O sea, el tema de que tú llegas como de fuera a tratar de proponer una solución y pues los de adentro están más con la idea de, oye, nosotros lo hemos hecho aquí por muchos años de esta manera, ya sabemos cómo funciona, etcétera. Ok. Sí, bueno, digo, es algo que se escucha normal, parte cultural, parte como es política, que en todos los niveles te enfrentas a cómo expresar la idea, llámese un senior, un junior, un arquitecto, para que te pueda dar esa apertura a que puedas tú realizar actividades. Jorge, ¿cómo es que eres arquitecto de soluciones? ¿Cómo tú llegas a convertirte? ¿Cuáles son los pasos? ¿A qué te enfrentaste para llegar a ser un arquitecto de soluciones? Pues, yo creo que fue un poco yo quiero decir de rebote, ¿no? Pues vengo, como ya lo describiste al inicio, tengo ya varios años en la industria y me tocó ir creciendo conforme, me gusta decirlo, conforme la ola iba avanzando. A la generación previa a la mía, lo más común era que el desarrollador se volviera project manager, después, no sé, jefe de departamento, gerente, director de TI, etcétera, ¿no? Tengo muchos amigos de generaciones anteriores a la mía que están creo que siguieron ese path y les fue muy bien, ¿no? A los de nuestra generación nos enfrentamos al resto de, bueno, ya están los jefes ahí, ya no va a haber más jefes, ¿qué vamos a hacer? No, muchos quedamos estancados como desarrolladores por un rato y después al abrirse la oportunidad de management también pues, no se nos antojaba tanto, ¿no? Entonces empezaron a abrir estas oportunidades de arquitectura. Algunas empresas pues, no tenían un rol más allá del technical lead o líder técnico y pues para retener a la gente pensaban inventarse estos roles de arquitecto. Pues, realmente no teníamos como mucha idea de qué hacer los que estábamos ahí, ¿no? El rol de arquitecto de soluciones yo lo vi de manera directa con unos compañeros por ahí ha sido como por 2007, 2008, en los cuales yo conocí gente que trabajaba en Cemex, en Neoris, en empresas como que muy grandes a nivel nacional que se dedicaban precisamente a eso, ¿no? O sea, a través de la tecnología resolver los problemas de negocio de las empresas. Entonces ahí fue como que mi primer acercamiento a eso y se me quedó como grabada la idea de querer hacer esto. Después, con el paso de la carrera, de que ya me fui como orientando en este camino de arquitecto, pues, arquitecto secas, ¿no? Y en una de las empresas, bueno, en la empresa en la que trabajamos juntos, pues empezaron a abrir estos roles de, oye, necesitamos hacer consultoría para los clientes nos están pidiendo que les ayudamos a resolver problemas técnicos, ustedes son los que tienen más experiencia, éramos un grupo de 4 o 5 personas, ¿qué tal si hacemos esto, ¿no? Y empezamos como a crear sobre la marcha, a construir el puente sobre la marcha, y a definir pues este rol que se fue cristalizando un poco más, ¿no? En empleos anteriores me tocó resolver ese rol también como que un poco más, pues más por las piedritas, digamos, ¿no? O sea, que era como más tratar de inventarte a ver qué le podemos ofrecer a los clientes, qué les podemos vender y cómo los podemos ayudar de mejor manera. Entonces creo que más o menos esa fue la ruta, ¿no? Nunca me tocó digo, hasta hoy que tengo un rol ya como formal sobre esa línea, nunca me tocó una empresa en la que ya tuvieras definido este puesto y que supieras qué ibas a hacer. Lo íbamos inventando sobre la marcha. Excelente. Dentro de tus actividades, ¿cuáles son
porque escucho que trabajas como, bueno, has trabajado también como ese contacto entre el cliente y el producto y la empresa, pero si lo aisláramos de las actividades que realizas, el arquitecto de soluciones, ¿cuáles son sus actividades core, por así decirlo? Que podamos identificar quién sí es un arquitecto de soluciones y quién a lo mejor no lo es. Yo creo que la definición puede variar dependiendo de a quién me pregunte, ¿no? En lo que me ha tocado a mí experimentar, yo creo que es el poder entender el negocio del cliente. Esa es una parte fundamental. Un error que cometemos muchos al iniciar en este proceso es querer entrar con la tecnología, ¿no? Y la tecnología, siempre me gusta decirlo, es la parte más fácil, porque pues realmente aplicas, digo, tiene su chiste, ¿no? Por eso estamos aquí muchas personas en la industria, pero realmente pues aplicar un producto, desarrollar una herramienta, etcétera, etcétera, es como bastante simple, en el sentido de que ya tienes actividades definidas sobre esa línea. El detalle es, como mencionaste ahorita, ¿no? El tema de a nivel producto que vas a desarrollar, pues tiene que ver con lo que el negocio necesita. Entonces, tienes que entender cuál es la cadena de valor de tu cliente, ¿no? En qué espacio de la industria está, cómo generan ingresos. La parte de tecnología es un costo o es un generador de ingreso para esta empresa. De ese tipo de cosas son como que las partes fundamentales, ¿no? Esa sería la primera parte. La segunda es saber comunicarte a los dos niveles, ¿no? Hay una analogía de un arquitecto de soluciones muy famoso que habla del elevador, ¿no? Entonces, que es la forma en la que me gustaba explicárselo a mi equipo cuando me tocó dirigir arquitectos, era, tú tienes que poder hablar con el ejecutivo, con el CEO, con el vicepresidente, con el director, etcétera, etcétera, a nivel corporativo, a nivel no técnico. Pero al mismo tiempo tienes que poder bajarte al nivel de los desarrolladores, de explicarle a detalle técnico cómo una solución va a funcionar, cuáles son las tecnologías que estás escogiendo y por qué. Hay hasta un cierto nivel de profundidad porque ya el equipo que va a implementar pues es el experto quizá en la tecnología, la herramienta, el lenguaje, etcétera. Pero tú como profesional técnico mezclado con profesional de negocios, pues tienes que poder subir y bajar en el elevador y explicar y traducir las necesidades de unos y de otros y lograr como esa sinergia. ¿Qué tan complicado, ahora que lo mencionas, es tomar esa sinergia? Digo, en ocasiones yo creo que pasa mucho que el desarrollador, el tester, el database analyst está enfocado en su actividad, en desarrollar código, en desarrollar pruebas, en desarrollar estas relaciones en bases de datos. Y eso es lo que a veces nosotros a ese nivel creemos que es lo que llama la atención o lo importante. Pero como dices, al final del día, a lo mejor a nivel ejecutivo, a nivel estratégico, pues las personas no están obligadas a tener un conocimiento técnico como tal. Y eso puede causar una fricción entre los dos universos, ¿verdad? Así, el universo que es completamente técnico, que se encarga de hacer justamente el trabajo de que se desarrolle en software, se desarrolle con calidad, tenga el suficiente soporte para poder implementarlo. Y arriba lo que importa, o pareciera importar, pues obviamente es la parte de que se ejecute y que las personas que lo vayan a utilizar sean, no tengan ningún problema a la hora de utilizarlo. ¿Cuál ha sido tu experiencia justamente en tratando de mezclar estos dos mundos? Porque habrá alguien o algunas personas o algunos equipos que no están muy de acuerdo en tratar de trasladar de lo técnico a lo que es el mercado, al business, y viceversa, del business a lo técnico. Es algo bastante complicado. Sí, hay varios factores, ¿no? que afectan este sentido, ¿no? Uno creo que y el mayor de todos es ganarte la confianza de ambos niveles. La confianza normalmente cuando, digo, se oye muy simple, ¿no? Decir, me voy a ganar la confianza de alguien, pero hay dos ejes de la confianza, ¿no? Uno es el eje eh, del interés por la otra parte, o sea, qué tanto percibe la otra parte que te interesa lo que necesita o lo que está haciendo. Y el otro eje, digamos, como en una N, sería la capacidad pues la capacidad técnica que tienes tú para entender toda la parte del negocio o la parte tecnológica, ¿no?
Entonces, si eres alguien que tiene, demuestras un interés grande por la otra parte y además ellos ven que tienes esa capacidad técnica para respaldar lo que estás diciendo, pues puedes ganarte un nivel de confianza alto. Si no tienes uno de esos dos factores, pues va a ser un poco más difícil que te acepten o que te compren las ideas, ¿no? Entonces creo que es una de las partes más complicadas del tema. Ahí en ese sentido, hay otros factores, ¿no? Como de la parte, como mencioné ahorita, la política, la parte humana, en el poder entender y empatizar con la otra persona cuáles son las cosas que necesitan. Por ejemplo, cuando un cliente te busca, pues no es la empresa como tal la que te busca, ¿no? Es una persona dentro de esa empresa que te está pidiendo que les ayudes a resolver algo. Entonces, como se dice por ahí comúnmente, ¿cuál es la agenda de esa persona? Esa persona está deseando que te vaya bien porque ellos son los que te propusieron, ¿sí? O sea, porque esa persona te propuso, pues fue su decisión meter a empresa X, entonces si a empresa X le va mal, a esa persona se va a ver mal y pues probablemente va a tener una consecuencia sobre su trabajo, ¿no? Entonces tienes que poder hacer las cosas bien por esa persona. Por otro lado, si a esa persona le impusieron el hecho de que tú vayas a trabajar y ayudarles, pues realmente pues va a tener un poco más Resistencia. de resistencia, de recelo para que tú entres, ¿no? Y es lo mismo hacia el otro nivel, ¿no? O sea, en la parte técnica, generalmente los que somos, los que desarrollamos mucho en la parte técnica, hablas con una persona, con un arquitecto, con un ejecutivo, con un project manager que no entiende la tecnología y pues tiendes a rechazar como que sus ideas, su involucramiento, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que tienes que poder identificar a ambas partes lo que necesitan, lo que buscan, lo que esperan que sepas y comunicarte de manera efectiva con ellos para lograr, pues, el establecer esa sinergia, ¿no? Recuerdo una anécdota de un jefe con el que estuve trabajando por ahí de 2006, 2007, por ahí, que decía que todo se le hacía muy fácil, ¿no? Y entre broma y en serio decía, oye, hazme esta función y agrega esta funcionalidad en este producto y lo listamos para allá. Nada más es un if, ¿no? O sea, nada más vas a agregar un if y con eso, ¿no? Y te reía y era así como que, pues entre broma y en serio te estoy diciendo que lo quiero ya y te lo voy a poner más suavecito, ¿no? Entonces, es una broma que me gusta hacer con mis equipos muchas veces de que nada más es un if y ya. Pero realmente hay una parte cierta en el sentido de que a la gente de negocios pues realmente no le interesa tanto los detalles técnicos. O sea, no les interesa si estoy utilizando una versión de X o Y de un producto, si estoy utilizando Angular o React. Simplemente, como bien dijiste, quieres que les resuelvan sus problemas. Entonces, a veces el explicarles el hecho de que, oye, vamos a usar esta tecnología que te va a costar 150% más, dices, pero ¿por qué? O si ya tengo esto y esto funciona, pues tienes que poder traducir esto a factores de dinero, de ganancias, de pérdidas, etcétera, como para poder generar ese clic en la otra parte y que acepten esa propuesta que viene, por ejemplo, del equipo técnico. Excelente. Acabo de comentar dos puntos y uno de ellos que quiero tomar es, sobre todo, ¿cuál es el proyecto, sin decir nombres de empresa, nada, que tú has sentido que ha sido el más complicado de implementar? Llámese por tener estas restricciones tanto del equipo técnico o del equipo del negocio o alguna otra restricción, llámese parte económica, que ese es el otro punto, en los otros retornos de inversión, todo eso. ¿Cuál crees que ha sido y por qué ha sido tu más desafiante, digámoslo así, no complicado, sino más desafiante proyecto? Yo creo que un proyecto que tuve por ahí de 2008, 2007, me tocó hacerme cargo de una migración de un producto. Ese es un producto de era una tecnología obsoleta que les causaba muchos problemas a esta empresa y me tocó diseñar la aplicación nueva, coordinar el equipo de desarrollo, participar en actividades de desarrollo también en esa parte. Eh, lo complicado del tema no fue la tecnología realmente, ¿no? Digo, tuvo sus retos. Creo que para mí fue una parte de aprendizaje muy buena porque
me empecé a enfrentar ya a problemas de, oye, tengo que diseñar una aplicación desde cero, ¿no? Que es el sueño de muchos desarrolladores, de muchos arquitectos, el poder tener la oportunidad de hacer algo desde cero y proponerlo como tú quieras, ¿no? Entonces, pues es muy, muy bonito, pero al mismo tiempo, pues te enfrentas como al efecto del dibujante con el cuaderno en blanco, ¿no? O el escritor con la hoja en blanco. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? Una vez pasado ese bache, creo, y dentro de las partes que involucran el proyecto, te digo, esa fue la más sencilla porque realmente nos tuvimos que enfrentar a cuestiones políticas dentro de la empresa, ¿no? O sea, de una persona quiere hacer esto y otra persona quiere hacer lo otro. Por ejemplo, era una migración de una aplicación existente que no tenía nada de documentación, nada de requerimientos, y era el típico caso que nos tocaba a muchos de lo quiero igual que el otro. O sea, nada más es igual que el otro. O sea, solamente quiero que haga lo mismo. Y luego preguntabas con alguien de los expertos o los que tenían más tiempo en la empresa, oye, ¿qué hace aquí? No, no sé, eso lo hizo otra persona, ya no está, o checan en el código, etcétera. Entonces esa fue creo que una de las causas por las que se complicó el proyecto, porque además pues era un presupuesto limitado, teníamos un equipo muy junior para poder cubrir con el presupuesto y aparte teníamos un tiempo límite de creo que era un año para poder lograr la migración o poco menos. Creo que era menos porque a final de cuentas nos tardamos un año y no habíamos completado realmente todo lo que se esperaba, ¿no? Y un montón de dinero gastado por el trabajo que se tuvo que llevar, ¿no? Entonces, la parte complicada de todo esto, pues, era pues, la parte humana, ¿no? En el parte de poder decir, cómo traduzco los requerimientos, cómo expongo los riesgos del proyecto sin hacer ver mal a la persona que nos tiene en su organización, ¿no? O sea, es decir, bueno, la parte de tecnología dice que esto va a ser bien fácil y está exponiendo que vamos en tiempo cuando te das cuenta que todavía le falta muchas cosas por lograr. Y la otra parte de negocios o de finanzas, pues, como que está pidiendo cuentas al respecto, ¿no? Entonces, fue bastante tormentosa esa relación. Creo que nos costó a muchos del equipo mucho en el tema personal, en tema de salud, en tema emocional, pero fue un aprendizaje bastante bueno, ¿no? O sea, en el cómo poder saber que existen ese tipo de retos, ese tipo de iniciativas, de agendas, que pues tienes que de alguna manera como líder, como arquitecto, pues tratar de sortearlas de alguna manera. Ok. Digo, sí, es algo que se imagino al burnout. Bueno, este término se toma más como en la pandemia. Creo que siempre ha habido este burnout de los clientes, ¿no? De los proyectos donde todo es para ver, irónicamente. Y aquí me entra una duda que es, ¿cuál es la diferencia, como tal, que ahorita mencionaste roles, de tú como, bueno, alguien que es un arquitecto de soluciones, contra un líder y contra alguien que es un manager? Eh, ¿Tienen la misma carga? Yo en lo que me platicas escucho mucho, aparte de la relación cliente, equipo técnico, también escucho mucho relación económica y pareciera, o me diera a mí la idea, solo es una idea vaga, de que eres un híbrido entre un líder y un manager, ¿no? Digo, a mí siempre me han preguntado que quisiera ser cuando sea grande y pues siempre les digo que yo no quiero ser manager, no me gustaría ser manager, me gustaría ser un arquitecto de pruebas, ese es el rol que quisiera seguir, o el SDT, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno, el manager se enfoca más en aspectos meramente de recursos, tanto humanos como económicos, pero en tu caso, ¿cuál crees que es la diferencia de estos tres roles? Entre arquitecto, líder y manager. Un líder, ajá, y manager. Mira, el manager tiene muy mala fama creo yo, por este tema del meme del cómo vas, ¿no? De ya preguntas cómo vas y te conviertes en manager, ¿no? Pero realmente el manager tiene que ver, como bien dices, muchos aspectos de negocio que no nos gustan a las personas técnicas. No queremos pensar en el hecho de que yo como recurso técnico cuesto dinero, ¿no? O sea, yo dentro de mis talentos digo, soy lo máximo y quiero ayudar y gracias a mí se mueven las cosas,
pero realmente pues eres un recurso de un equipo que cuesta tanto dinero y el manager tiene la labor de optimizar los recursos. Cuando hablamos digo, existen muchas más labores que hacen los managers. Creo que mucho está limitado cuando hablamos de los delivery managers, account managers, product managers, porque es un poco más el tema de ver la relación de una cuenta en específico o de un número de cuentas en específico, como en algunas de las, una empresa en la que trabajamos juntos y en otras creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, en una consultoría, un manager tiene a cargo N número de cuentas con clientes y su labor es hacer que esos clientes estén contentos, ¿no? Estén contentos y pues traigan negocio para nosotros como empresa, ¿no? Digo, no, creo que no es un secreto que las empresas buscan generar negocio, generar ganancias, ¿no? Entonces, nosotros como recursos somos parte de esa ecuación en la que producimos un valor, el cliente lo acepta y regresa otro valor para la otra empresa, ¿no? Entonces, el manager se encarga pues de optimizar toda esa parte, ¿no? Muchas veces el manager tiene una presión adicional que nosotros no vemos y que probablemente por eso nos cae mal el hecho de que estén presionando y pidiendo cosas, pero el manager también es presionado por el resto de las áreas, es decir, oye, necesito que optimices costos, necesito que por qué esta cuenta está perdiendo recursos, por qué te está renunciando la gente, etcétera, etcétera. Digo, siempre le echamos la culpa al manager. Probablemente haya un dejo de responsabilidad con algunas personas, pero realmente no es la única variable dentro de toda la ecuación que hace que la dinámica funcione así. A final de cuentas, somos recursos dentro de un mercado que produce valor, ¿no? La parte del líder es, para mi gusto, debería ser en las empresas la contraparte técnica del manager. ¿Por qué? Porque el líder técnico es quien muchas veces sabe más técnicamente de lo que está sucediendo en el proyecto, ¿no? Hablando de este tema de consultoras, de proyectos, etcétera. En el sentido de que el líder técnico, regresando al punto de la confianza, es en quien el cliente descarga la responsabilidad de cierta parte del producto a nivel técnico, ¿no? En mi último proyecto en el que estuve, había líderes técnicos que se encargaban de un cierto segmento de la aplicación y decidían qué herramientas utilizar, qué tecnologías, etcétera, dentro de ciertos rangos, ¿no? O de ciertos catálogos. El líder técnico además tiene la responsabilidad de ayudar al resto del equipo técnico, a los desarrolladores más juniors, a crecer, a desbloquearse y a tener las actividades que corresponden a sus capacidades. Es un tema medio espinoso muchas veces porque cuando hablábamos del tema de la carrera o del camino profesional que vamos siguiendo en las empresas, mucha gente sube al líder técnico simplemente porque necesita un aumento de sueldo, ya no hay otro puesto donde ponerlo, que quiere ganar más y realmente no está tan preparado para ese rol, ¿no? Y muchas empresas, por la dinámica que tienen, pues es difícil generar el pase específico del líder que necesitas dentro de la industria. Y además le sumamos el hecho de que para cada cliente las responsabilidades pueden ser distintas, ¿no? Pero a nivel general creo que el líder debería de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para mi gusto, el líder debe ser quien tenga una profundidad técnica mayor al nivel de entender el por qué suceden las cosas. Una conversación que yo tenía con un líder que tuve en una cuenta hace tiempo era de, pues a manera de regaño le decía, oye, tú llegas y copias algo de Stack Overflow y lo utilizas y funciona, qué padre, pero si no lo entiendes, no sirve de nada. Y no sirve de nada si eres el líder, porque tú le tienes que explicar al resto del equipo por qué lo hiciste de esa manera, ¿no? Es como una parte educativa el tema de el poder saber entender, saber definir por qué están sucediendo las cosas, cómo funciona la tecnología, por qué debes usar X y no Y. El desarrollador está en ese camino aprendiendo y va a ser los desarrolladores somos flojos por naturaleza, yo creo, y vamos a hacerlo de la manera más fácil, ¿no? Entonces, el líder tiene que, como con la experiencia que ha ganado, poder como que controlar esa parte. El arquitecto tiene un nivel más allá del líder, tiene una profundidad técnica todavía mayor, además del impacto que puede tener en el ecosistema de la aplicación, ¿no? Hablando de un arquitecto técnico, un arquitecto de software, en el sentido de, bueno, ya tengo que entender cuál es la manera más
óptima de hacer esto con respecto a todo lo que está alrededor. Si yo hablo de una aplicación web, yo estoy el líder técnico del módulo, pues probablemente tengo que entender cómo funcionan los otros módulos, cuáles las integraciones que existen con los otros sistemas, cuáles son temas de cuestiones más, por ejemplo, de licenciamiento, de costos de implementación, por ejemplo, si hablamos de la nube, ¿no? O sea, dices, bueno, vámonos a todos a la nube y vamos a subir esto. Oye, pues piensas también que en la nube tienes costos de procesamiento, costos de almacenamiento, costos de transferencia de red, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchas veces como desarrolladores y líderes técnicos no lo vemos, ¿no? O sea, nos enfocamos en nuestra parte de nuestra aplicación, nuestro código que funcione, pero esas implicaciones más allá de nuestra burbuja, por así decirlo, creo que es donde empieza a expandirse o donde empieza a verse la capacidad del arquitecto para identificar esos puntos adicionales, ¿no? Claro, como bien mencionas, parte de la elasticidad de la red, tal vez la conocemos, pero no abstraemos los recursos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto en el que estoy, sí, obviamente nuestros ambientes que de pruebas, staging, todo eso, son un poco más lentos y los product owners cuando vienen con nosotros a hacer pruebas, nos dicen, está muy lento. Pues sí, lo que dice el dev lead es que en producción están aumentando toda la carga y obviamente es donde hay más dinero, ¿no? Para que producción salga mejor, más que en nuestros ambientes donde podemos replicar hasta cierto punto con ciertas condiciones. Y ahora, Jorge, basado en todo lo que hemos platicado, todo lo que es un rol de un arquitecto, las partes que le involucran, todas las actividades, ¿cómo es que ustedes, personas, llámese de cualquier rol, desde un líder hasta un arquitecto, integran y ven la calidad? ¿Lo ven como aislado? ¿Lo ven como si es parte de? ¿O dejemos que el equipo de pruebas, el QA manager se preocupe de eso? Yo creo que, desde mi particular punto de vista, la calidad de responsabilidad de todos, ¿no? La forma en la que, pues, cuando me ha tocado dirigir equipos técnicos, siempre me gusta hacerles entender que todos podemos exigirnos todos. Es decir, o sea, no tiene que la parte de calidad llegar y decirme, mira, oye, el equipo de desarrollo no está haciendo, o fulanito de tal estás metiendo código malo, ¿no? Incluso dentro del mismo equipo de desarrollo, el subgrupo de desarrollo, que se puedan identificar ese tipo de cosas y se puedan exigir todos, porque al final de cuentas, eh, la, la, la meta no es mi actividad como tal, sino un producto final, y más allá de eso, el beneficio que ponemos para los usuarios. Y eso es la meta que todos tenemos al trabajar en una herramienta o en un producto de software. Entonces, parte de eso, desde mi punto de vista, es, si lo vemos desde la óptica en que nuestra meta final es que esa aplicación funcione bien para un usuario, pues la calidad, como decía, es responsabilidad de todos. Uh-huh. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? O sea, es decir, o sea, yo lo hice bien y yo sí lo probé y pues lo probó calidad y salió algo después, pues es culpa de calidad porque no lo probó bien. Pero realmente pudiera yo revertir la idea y decir, bueno, es culpa de desarrollo porque tampoco lo probó bien y tampoco sacó esa parte, ¿no? Entonces, es un término evasivo porque tenemos que definir, o no podemos estar probando todo el tiempo, ¿no? O sea, es decir, no puedo probar eternamente hasta que no me salga ningún defecto, porque al final de cuentas algo va a fallar. Entonces, creo que dentro de todo la calidad es algo obligatorio, pero no es algo que vamos a lograr todo cada uno de los momentos, ¿no? Creo que como equipo debemos trabajar en las prácticas necesarias para poder reponernos de manera rápida, de manera fácil, cuando algo sale mal, ¿no? Tenemos que aceptar que algo va a salir mal. Todos tenemos que trabajar para prevenir lo más posible que eso suceda, pero
eventualmente creo que lo más importante es cuando sale algo mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a dedicar a 2 días a echar culpas y decir, "No, este trabajo no lo voy a resolver"? O como grupo tratamos de, uno, resolverlo lo más pronto posible y dos, identificar cómo prevenimos que vuelva a suceder, ¿no? O sea, temas, por ejemplo, como la filosofía de DevOps, en el cual pues agregamos estas puertas de calidad a lo largo del proceso y en el cual tenemos este tema de los postmortems sin culpa, ¿no? Los blameless postmortems, en el cual identificamos qué salió mal y cómo lo podemos prevenir en el futuro. Cada vez que encuentre un defecto, agrego una prueba unitaria o una prueba de integración automatizada para ese caso y que no nos vuelva a suceder. Todo ese tipo de cosas creo que son más importantes del hecho de lograr la calidad a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, Creo que uno de los problemas que hemos tenido en muchas ocasiones, y creo que tú y yo lo hemos vivido en diferentes proyectos, es tenemos un sprint de 2 semanas, planeamos las historias, planeamos las tareas y decimos, bueno, me voy a tardar en N puntos en historias, N horas, como lo quieramos ver. Y la realidad del tema es que le dejamos un día o medio día a calidad para que pueda probar todo lo que yo hice nuevo, ¿no? Y realmente, pues a veces no es tan óptimo, no es tan posible que puedas cubrir todos los escenarios con el tiempo que te dejan, ¿no? Entonces, creo que es importante, como decía ahorita, pensar que la calidad es responsabilidad de todos y pensar qué vamos a hacer cuando las cosas fallen porque van a fallar. Claro, sí, como mencionas, por muchas tecnologías, muchas formas de implementación, Scrum, BDD, DevOps que existan, seguimos teniendo esa misma deficiencia donde queremos parecer ágiles, parecer que podemos estar a la par en todas las actividades y seguimos teniendo los problemas donde testing se deja al final, desarrollo eh, toma muchas features para poder desarrollar, porque a lo mejor el equipo es más grande y ninguno de los dos se pone de acuerdo ni sigue habiendo esas deficiencias. Ya lo que se ha querido hacer, pues es más de, bueno, testing empieza a hacer los casos de prueba, ya cuando lo libera de desarrollo, pues ya no tienes que tener esa actividad. Incluso ya se maneja que los casos de prueba tienen que estar antes de que los features entren al sprint, pero aún así no se puede llevar al 100% estas prácticas más que frameworks, prácticas para poder realmente sacarle jugo a todo el proceso, porque el proceso al final del día, por mucha automatización que involucre, yo creo que es el factor humano y el factor humano es muy, muy, muy variable. Entonces, Creo que, y creo que es una buena línea hacia la entrevista que tuviste con Rubén, por ejemplo, ¿no? Que hablaba del tema de las prácticas ágiles y todo eso. Al final es un cambio cultural. claro. Recuerdo que en algunos de los proyectos en los que yo empecé a trabajar el año, hace como unos 2 años, tratábamos de hacer como este cambio de chip, de decir, a ver, desarrollador, prueba, siguiente, platique, ¿qué es lo que vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Por qué no liberas primero una versión, etapa temprana? Yo les manejaba el tema de, por ejemplo, cuando estás probando APIs, ¿no? Estás desarrollando APIs, ¿qué pasa si dices, bueno, mi API va a tener esta estructura, genera una versión dummy con la estructura para que pruebas empiece a hacer sus casos y automatizaciones, etcétera, y luego le agregas la funcionalidad, pruebas ya tiene sus casos, los ejecuta y te das cuenta de si funciona. Pero es como este cambio cultural de decir, por ejemplo, para muchos dirán, no, o sea, yo tengo que desarrollar todo y no te lo voy a liberar hasta que yo sienta Claro. perfecto y lo tienes, ¿no? Entonces, es un tema complicado realmente. Creo que nos va a costar todavía algo de tiempo, pero creo que el mercado nos irá exigiendo un poco más sobre esa línea porque las empresas, los productos tienen que poder responder rápido a las necesidades de los usuarios, ¿no? Y este tipo de prácticas arcaicas de yo pruebo hasta el final y calidad es responsabilidad de QA y yo no hago nada más que mis tareas, escogerlas y listo, este, va a tener que ir mudando poco a poco. Claro, y definitivamente una de las cosas que yo he visto y sigo renegando es básicamente el hecho de, ¿existe algo nuevo? O sea, Netflix implementó una nueva forma de búsqueda,
Twitter tiene ahora una nueva forma de implementación parecida a GraphQL y forzosamente las empresas quieren implementarlo porque es lo de hoy. Pasó con BDD, o sea, cuando se habla de BDD, que es un mindset como tal, donde tienes que estar el test y el product owner, la famosa tres amigos, todos en conjunto viendo lo que están haciendo, y después de repente todo lo vician a hacer casos de prueba de como 20 pasos given when then, y tienes a los cabrones estresados haciendo, no sabiendo cómo generar un test case con Gherkin, porque ni siquiera tiene que ver con Gherkin, y eso es lo que siempre me ha llamado la atención, y hasta ese punto cuando veo estos líderes o managers proactivos pendejos que les llamo yo, que te dicen, es que eso lo está implementando en Facebook. Pues sí, pero es Facebook, tiene otra infraestructura, tiene otros recursos, ¿no? O es que Google lo acaba de sacar. Sí, pero mira, somos la startup que apenas estamos haciendo una página para el gobierno de México. O sea, entonces no hay comparación, ¿no? No hay que sacarnos de una realidad. Y creo que esas son las cosas que a mí sí me llaman mucho la atención que a veces hasta sí ella he tenido pláticas donde trato de evangelizarlo como debería ser, pero también llega un momento en el que dices, no va a pasar, o sea, ellos siguen con ese mood de es lo nuevo, es lo que hay y hay que seguir con lo que hay, y llegas a perder, en mi caso sí he tenido ocasión donde es que ya lo que digan, ¿no? O sea, ¿para qué? Como comentaba, por ejemplo, en esta entrevista con Rubén, pues bueno, es que dicen que pues, Scrum es un framework, ¿no? Y tomaremos lo que se necesite. Y dice, pues no tomes nada, o sea, al final del día, regularmente lo único que toman son las pinches dailies, ya, ¿no? Sí, es un punto interesante y creo que tiene diferentes factores, ¿no? O sea, es del lado menos técnico, Mm, muchas veces tiene que ver con algo que el líder, el manager, el VP leyó en una revista, escuchó en el claro. podcast, etcétera, y ya es la solución, ¿no? Me tocó un cliente que nos decía, es que contenedores es el futuro, entonces tenemos que usar contenedores. ¿Qué es lo que dicen? Y era así como que, ok, o sea, pero tu equipo sigue prácticas de desarrollo en las cuales empiezan con Store Procedures de Oracle, entonces no se salen de esas prácticas. O sea, creo que es una idea interesante, digamos, sí, contenedores es una herramienta, ¿no? Pero es precisamente eso. Discutía ese tema con una amiga hace poco, en el sentido de que la tecnología es una herramienta nada más, y tienes que saber aplicarla donde es. Creo que por ahí en mi blog escribí hace algunos años algo de ese mismo tema, en el que o sea, pues tienes que saber cuáles son tus herramientas, para qué sirven y cuáles son las limitaciones de esas herramientas, en el sentido de por qué no pueden servir, ¿no? Yo recuerdo que en las entrevistas, cuando me tocaba todavía entrevistar a desarrolladores o líderes o arquitectos, era, tú me dices que contenedores es lo mejor, dime un caso en el que los contenedores no son buena opción. Y era una de las preguntas en la que más patinaban las personas, porque estamos muy acostumbrados a ver lo que brilla y querer utilizarlo, ¿no? O sea, ya brincando a la gente técnica, existe un término que creo que es Daniel Ford, que es Resume Driven Development, ¿no? Es decir, yo hago el desarrollo o las propuestas de arquitectura conforme a lo que quiero poner en mi currículum. Sí, sí, Entonces, ¿qué va? es complicado porque uno, pues digo, es padre que la gente quiera experimentar y que quiera aprender. Creo que es muy bueno el hecho de aprender experimentando o haciendo un caso real con la tecnología, pero realmente tienes que ponerlo en el contexto en el que estás realmente. O sea, el proyecto te permite experimentar, y si no salen bien las cosas, puedes corregirlo en el futuro, o lo vas a poner ahí, te vas a conseguir un nuevo trabajo y te vas a ir y vas a dejar a la empresa colgada con una tecnología que nadie más sabe utilizar. Creo que ese contexto, y es lo principal que vemos normalmente los desarrolladores, ¿no? O sea, los que hemos sido desarrolladores, pues nos gustan esas cosas brillantes, esas cosas nuevas. Creo que a todos nos pasó. O sea, los que desarrollábamos con Visual Basic 6 cuando nació .NET allá en el 2001, pues muchos nos brincamos a .NET porque era lo más nuevo, ¿no? Y así con la nube, así con los frameworks de JavaScript, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay algo nuevo que hacer. Creo que ahí, por ejemplo, el punto importante de los arquitectos, regresando a un punto en el que hablábamos anteriormente, es
es poder identificar cuáles son las consecuencias de esa implementación. Ok, vas a implementar la nueva herramienta, no sé, Chaos Monkey de Netflix. Sí, porque quiero ser resiliente y quiero asegurarme que todos mis servicios funcionan. Tengo un sitio web para el gobierno con un servidor web, se le puede utilizar Chaos Monkey. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, tengo que aprender a utilizarlo, tengo que generar infraestructura de manera dinámica, tengo que hacer bla, bla, bla. O sea, entender esas consecuencias es muy importante a nivel de tecnología. Claro, efectivamente. Y bueno, basado en esto, Jorge, ya un poquito yéndonos a la parte como un poquito técnica, hablamos sobre la parte de calidad, como lo ven los arquitectos, pero cuando implementan ustedes un proyecto, hablando del stack tecnológico, de los recursos técnicos que se van a utilizar, ustedes como arquitectos de soluciones consideran las herramientas per se de pruebas, llámese de herramienta end-to-end, de vertical horizontal, o simplemente el stack está más basado en la solución directa de la aplicación y eso se le delega al equipo de pruebas, por ejemplo. Yo creo que es más en en esta última hora que mencionas, ¿no? De primero definir el stack. Una de las cosas que me tocó proponer en la empresa anterior en la que estaba era el incluir las pruebas dentro de la propuesta de arquitectura. Es decir, cómo diseño yo como arquitecto una aplicación para que pueda ser probada. Hay un concepto de arquitectura continua que habla de que la arquitectura la vas redefiniendo conforme vas avanzando en tu aplicación y implica el diseñar una aplicación que pueda ser entregada, ¿no? Pues esta parte del delivery, del deploy, que es lo que todos vemos, la parte técnica, con qué stack lo voy a crear, en dónde lo voy a hostear, etc. Esa es la parte normal que el 90% de las veces o el 99% de las veces vemos, porque así funciona la industria, ¿no? Pero idealmente, que era lo que estábamos tratando de cambiar en las prácticas, es el incluir cómo voy a probar esa aplicación, que es involucrarme con la parte de pruebas y decir, oye, a ver, quiero agregar aquí pruebas. ¿Crees que debamos agregar pruebas de performance? Vamos a tener estos requerimientos, end-to-end, UI, automatizado, etcétera, ¿no? Y otros factores, ¿no? ¿Cómo la voy a automatizar para llegar a producción? ¿Cómo voy a construirla, etcétera? El problema al que nos enfrentamos muchas veces, o al que me toca enfrentarme muchas veces, es regresando a este esquema de negocio de las consultorías, es que, bueno, pues llegas y le propones esto al cliente y el cliente no siempre tiene esa cultura, ¿no? Entonces tienes que tratar de evangelizar, pero el evangelizar implica que le digas, bueno, necesito un recurso de testing, un recurso de desarrollo, un arquitecto, entonces ya tienes 1, 4, 5 recursos que tienes que pagar para funcionar con este esquema. Cuando tradicionalmente es, bueno, voy a tener un arquitecto que me va a desarrollar esto y inmediatamente después, como por arte de magia, voy a tener un equipo de desarrollo y de pruebas que lo va a construir y lo va a probar. Entonces, esta última forma de tener un solo recurso, pues es naturalmente más barata que tener 5 recursos o 4 recursos, aunque sean fraccionados, ¿no? Entonces, te enfrentas a este tema cultural del que hemos estado hablando, en el que dices, bueno, por más que la ideología pueda ser el hecho de tratar de probarlo desde antes, la naturaleza de la industria muchas veces nos lleva a pruebas, es un paso al final. Y lo mismo con el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de, oye, voy a involucrar a los temas de alguien de seguridad, voy a incluir este tipo de pruebas, y es así como que no, hasta el final porque no hay presupuesto. ¿Debería ser de otra manera? Sí, es un tema con el que tenemos que pelear mucho todavía. Sí, Google siempre he dicho que bueno, calidad en general, entre lo que se involucra testing, es algo que no es tan tangible. Si de por sí el software ya no es tangible, pero por lo menos el desarrollador ves que hace los botones, que hace todo esto, y yo siempre les digo, al final del día los scripts que hacemos no es como que, mira, y los vas a ejecutar y ve qué bonito dice el código, no, sino que yo pues ok, bien, ¿no? O sea, pero ¿qué encontraste errores, no? Es que es la parte importante. En el caso de testing, yo creo que mucha gente se enfoca en la tecnología más que en el saber hacer las pruebas. Y ahorita de hecho me tocó en algún proyecto que así literal me decían los testers, es que a mí no me gusta hacer casos de prueba. Me decía, chingados, ¿cómo testeas?
Pues no, es que para mí es una pérdida de tiempo hacer casos de prueba. Dije, pero bueno, pues es la base, o sea, si el algoritmo para justamente seguir las funcionalidades, los use cases y todo lo que se necesite, ¿cómo vas a validar realmente, cómo tener esa documentación? No, pero es que hay toda documentación. Y me doy cuenta de que ya ahora es que no, yo quiero aprender Selenium, no, yo quiero aprender Cypress, yo quiero aprender no sé qué. Y al final del día las pruebas terminan siendo inútiles. ¿Por qué? Porque se enfocaron en desarrollar sus, entre comillas, habilidades de desarrollo, que en realidad desarrollan sus habilidades de pruebas, ¿no? Y tenemos a los clientes enojados con todo el equipo, porque no es que agarren nada más a las pruebas, también le toca al equipo de desarrollo, a los business analysts, a los aquí sí en la base de datos, a todos y cada uno, y tienes de todos pues, diciendo enojados también de que es que yo sí lo hice, es que no lo hice, y nadie puede ser capaz de tener esta, llamémosle humildad de decir, bueno, pues le regamos, pero nos toca ahora poder trabajar en ello y mejorar estas actividades. Sí, creo que hay dos puntos importantes que me gustaría destacar de lo que acabo de decir, ¿no? O sea, uno es, eh, podemos categorizar las actividades del ciclo de desarrollo en dos, ¿no? Las visibles y las invisibles. Las visibles, las tangibles, como tú lo dijiste, pues es el código, la funcionalidad, lo que a final de cuentas se entrega, presumimos, etcétera, ¿no? Pero detrás hay muchas actividades invisibles como la arquitectura, como los casos de prueba, como las pruebas unitarias, como la refactorización, como la documentación técnica, que creo que no hemos hecho un buen trabajo vendiendo su valor, Ujú. que terminan pensándose como un costo o una carga para el proyecto. Y algo que creo que está dentro del espectro de la comunicación es cómo le vendemos al cliente esa idea de que estas actividades invisibles tienen valor. Porque al final de cuentas, si yo no lo puedo convencer de que esto sirve para algo, pues realmente para él es dinero que, o sea, si yo estoy como cliente pagándole a una consultora, a un equipo, su sueldo, lo que sea, pues yo quiero que me den algo que funcione y que me regrese dinero de alguna manera. Entonces tienen que entender es el valor, la importancia de esas actividades invisibles para que se convenzan de que van a pagar por ellas, porque al final de cuentas es un tema de dinero, ¿no? Regresamos al comentario de los managers y el entender cómo funciona el negocio, etcétera, ¿no? Por otro lado, creo que como industria en general, me ha tocado más verlo específico en Latinoamérica, mucho más en México. Estamos mucho más enfocados en aprender herramientas que en aprender los fundamentos o el porqué de las cosas, ¿no? Hace unas 3 semanas discutí eso con un amigo y lo comparaba con el tema de otras industrias, ¿no? O sea, te conviertes más en un técnico que sabe operar algo. Sabes operar Cypress, sabes operar .NET, sabes operar AWS y no entiendes qué hay atrás. A veces simplemente es el hecho de entender un nivel por detrás, ¿no? O sea, como una analogía de Scott Hanselman con un empleado famoso de Microsoft, era del hecho por ejemplo, si se te cae un anillo por el desagüe del zinc, ¿no? O del fregadero. Si tú no sabes que por debajo hay una trampa y que aparte hay un registro, etcétera, pues tú puedes imaginarte que simplemente se fue al hibrid, al mundo, como lo quieras ver, ¿no? Y sí, a veces solamente es el entender que existe esa parte detrás como para poder saber qué es lo que estás haciendo y cómo funciona lo que estás haciendo, ¿no? Esa parte es la que creo que nos está faltando como industria para muchos, porque realmente el valor que le estamos viendo para el currículum, es decir, programar en esto, ¿no? Y Ujú. saber programar y ser muy bueno, y las entrevistas las hacemos para saber si son buenos programando, pero no nos enfocamos en estos factores más allá del ser ingenieros, que son. Nos enfocamos en el operar una herramienta, una tecnología y funciona. Digo, a final de cuentas, la industria se ha mantenido así, le hemos dado valor a muchas empresas, a muchos negocios a través de ello, pero creo que cada vez se está perdiendo más ese factor de poder entender qué hay más allá de la herramienta que estoy utilizando. Excelente. Jorge, desde la perspectiva de un arquitecto de soluciones, ¿tú cuál crees que es la característica que debería de tener un equipo
un equipo de operativo, ¿no? Llámese desarrolladores, testers, business analysts, database analysts, etcétera. Deberían de ser todos, por ejemplo, seniors. Debería de haber una buena mezcla entre junior y senior para que exista esa nutrir de información y de nuevas ideas, o tiene que ser el talento, definitivamente. Los mejores tienen que estar en el equipo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo crees tú más bien, dentro de tu perspectiva, que es un equipo exitoso? Yo creo que el seniority no necesariamente es el factor más importante, digo, a menos que tengas un equipo de solamente juniors, ¿no? Pero creo que sí tiene que haber una mezcla saludable de seniors y juniors, siempre y cuando exista esa confianza generada dentro del equipo para poder trabajar de manera armónica, ¿no? Si tienes un senior que no comunica, que no enseña, tienes un conjunto de juniors que no quieren aprender, o tienes un montón de seniors que están luchando por sus egos, por ser los mejores, realmente tu equipo no va a funcionar, ¿no? Pero creo, hablando nada más del seniority, creo que lo mejor sería sí tener este balance en el que puedas tener un senior que ayude a juniors a crecer, y esos juniors apoyen al senior a hacer ciertas actividades que pueden ser de menos valor, en el sentido de, por ejemplo, voy a hacer, no sé, la documentación de las APIs, ¿no? O agregar los CRUDs de cierta operación o de cierta entidad o de cierto objeto de negocio, ¿no? Cosas que que el senior ya ha hecho por muchos años, y que el junior tiene ese valor de aprender de hacerlas y enfrentarse a cierto tipo de cosas, ¿no? Creo que sí es buena esa mezcla para la industria en general. Como decía un chico que conocí hace algunos años, ser ese senior que quisiste tener cuando eras junior, ¿no? De que puedan ayudar a crecer a los otros. Excelente. Y bueno, Jorge, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quisiera convertirse en un arquitecto? ¿Qué le recomendarías estudiar, aprender? Y tal vez, por ejemplo, yo creo que las personas de primera instancia interesadas son los developers, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, un QA dijera, yo quiero ser un arquitecto? ¿Qué necesitaría saber? ¿Dónde puedo empezar? Que creo que es la parte más difícil. ¿Dónde empezar? Como comentábamos al inicio, y el de la pizarra blanca, cómo empezar y cómo estructurar esta información para poder llegar a convertirnos en arquitectos, y cómo validarlo, porque tú sí estás avalado sobre una institución que dice que eres un arquitecto. ¿Qué instituciones existen? ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, claro. La certificación que yo hice es de una entidad que se llama Asociación Internacional de Arquitectos de Software, que trata de homogeneizar el rol del arquitecto en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos el Enterprise Architect, el Solutions Architect, el Business Architect, y ellos definen un path, un camino en el que tú puedes agarrar una carrera sobre ello, ¿no? O sea, para mí el reto fue decir, ok, yo quiero ser arquitecto, quiero tener una validación de una asociación, por el hecho, más allá de tener la certificación y ponerla en el LinkedIn y ponerla en el currículum, como el poder de sentirme yo con el derecho de llamarme arquitecto, ¿no? El decir, oye, ya pasé una prueba, ya me hicieron preguntas y ya entiendo los conceptos. Eso es. Digo, nunca terminas de aprender, realmente pues, es una de las cosas que en general en la industria es así. Pero creo que ese es el punto, ¿no? Hay otras instituciones que tienen certificaciones de arquitectura o cursos de arquitectura. El SEI es Software Engineering Institute, creo que es de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Tiene cursos interesantes. La mayoría de estos cursos son, pues pueden resultar caros para muchos de nosotros, porque son de cientos o de miles de dólares, ¿no? Entonces, creo que no necesitamos llegar hasta allá. Digo, es un buen ejemplo. El SEI tiene un enfoque muy teórico, que creo que es bueno para hasta cierto nivel, ¿no? Si tenemos la parte teórica, creo que tienen muchos recursos interesantes. Hay muchos recursos gratis. Sus libros
son muy buenos. Hay uno que es el de Software Architecture in Practice. Creo que es uno de los más adecuados para empezar a entender muchos de los aspectos de la arquitectura de software, ¿no? Atributos de calidad, restricciones, temas de un poco de negocio, de cómo hacer, identificar los requerimientos, etcétera. Sí. A ese nivel, digamos, ese sería uno de los pasos. Primero que nada, como preguntaba, como nos decía una amiga hace tiempo en la empresa que nos trabajamos, es, ¿tú quieres ser arquitecto? ¿Por qué? Creo que esa es la primera pregunta que ¿no? ¿Quieres ser arquitecto porque quieres que te digan arquitecto en la empresa? ¿Quieres ser arquitecto porque quieres ganar más? ¿Quieres ser porque es el único rol que existe después del que tienes? Porque realmente quieres hacer algo como arquitecto, ¿no? En este punto es, pues, primero que nada es, pues a lo mejor platica con alguien que tenga ese rol. Digo, para la gente que quiera platicar conmigo, con todo gusto, ahí en LinkedIn me pueden contactar y les puedo platicar de lo que yo he vivido. A final de cuentas, hay muchos arquitectos que hacen quizá cosas distintas, pero lo que yo he vivido les puedo contar para ver si es algo que les interesa hacer, ¿no? Una de las diferencias principales es que pues ya no estás al 100% en el código como normalmente lo haces como developer, ¿no? Entonces, o sea, los que somos programadores de corazón, pues lo extrañamos. O sea, sí se extraña el hecho de ya no estar tirando código del diario y enfrentándose a ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues estar conscientes de esa parte y de lo que vas a sacrificar con respecto a lo que quieras ganar. Hablando más de arquitectura de software, creo que uno de los libros más buenos para empezar es el de Fundamentos de Arquitectura de Software de Neil Ford y Mark Richardson, que pinta este camino de pues, las bases de la arquitectura de software. Simon Brown tiene algunos libros, tiene 2 libros que son de cómo convertirte de desarrollador a arquitecto, y ahí se puede ver también como ese camino de cuáles son las diferencias y qué es lo que tienes que hacer ahora con respecto a tu diferencia de rol. Mark Richardson tiene un sitio que se llama developer2architect.com, en el cual ahí vienen diferentes videos de pues, puntos en específico de conceptos de arquitectura y creo que tiene uno en específico de cómo cambiar de desarrollador a arquitecto, ¿no? Creo que esos son los recursos que normalmente le recomiendo a la gente, porque se me han acercado varias personas a preguntarme cómo llego a ser arquitecto, porque realmente no existe como un camino ya predefinido, ¿no? Y digo, es lo mismo alrededor de la industria, ¿no? ¿Cómo llegas a ser senior? Pues muchas veces nada más con la experiencia, con cambiarte de empresa donde ya te digan, ¿no? Pero realmente, si quieres, por ponerlo entre comillas, ser un arquitecto de veras, tratar de entender todos estos conceptos para que no sea nada más el hecho de, ya hice la certificación y ya lo logro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no sé, la certificación de AWS, ¿no? La de Solution Architect. Pues realmente es un tema de cómo entender mejor la plataforma, pero no es que realmente seas un Solution Architect a nivel de la industria, ¿no? O sea, porque sí entiendes la plataforma, entiendes las implicaciones de utilizar un servicio uno u otro, o cómo migrarte a su plataforma, pero hasta ahí. O sea, realmente todo lo demás detrás del rol, pues no lo tienes a través de la certificación, ¿no? Entonces, creo que el seguir documentándote con los recursos que se encuentran en el mercado, hay varios gratis, ¿no? O sea, el del sitio de Mark Richardson es gratis, los videos de Simon Brown en YouTube son gratis. Hay una conferencia que se llama GoTo, que creo que es no creo si es de ThoughtWorks, creo que sí. Ahí vienen muchos videos interesantes al respecto. Entonces, ya se me desmayó el Mexita No, la cámara. Sí. Creo que esos son los factores, los recursos que creo que pueden ayudar a iniciarte, sobre todo si estás en el área de desarrollo. Creo que la parte de pruebas pudiera tener ahí algunos otros aspectos interesantes, pero en general yo creo que esta visión diferente de mi burbuja, mi proyecto, contra todas las implicaciones que hay detrás, los factores de negocio, las implicaciones de las decisiones que tomes, son algo que puede resultar como más general a nivel del rol. Excelente.
Jorge, y bueno, antes de terminar con esta famosa entrevista, comentaste dentro de ella que tienes un blog. Quiero también aclarar que Jorge es una persona muy apasionada a la hora de enseñar, da cursos, tiene cursos en la plataforma de Titanium Institute, él da muchos meetups, es una persona que he conocido y que admiro en la parte de compartir conocimiento. No cualquier persona lo que todas las personas que estamos en esta rama y tratamos de compartirlo son de admirarse. Pero Jorge, tú, como comentabas, nos puedes compartir, por ejemplo, tu blog para ponerlo aquí en la descripción. También tu LinkedIn, como lo comentabas, cómo vamos, en todo caso, comunicarnos contigo cuando hay algún evento o preguntarte cosas acerca de la arquitectura o de alguna otra inconveniente o dudas que tengamos. Jorge, ¿qué redes sociales puedes compartir con nosotros para ponerlas también en la descripción y la gente pueda seguirte? Gracias primero por los buenos comentarios. Mayormente LinkedIn y mi blog creo que son los mejores métodos para saber de lo que estoy haciendo. De repente dejo un poco abandonado mi blog, pero trato de ir recuperando poco a poco. En redes me encuentran como Pollirrata y LinkedIn no es así, es LinkedIn /Pollirrata. Mi blog es pollirrata.com. Entonces ahí me pueden encontrar y de nuevo me pueden mandar ahí mensaje directo. Me tarda un poco contestar, la verdad ya no soy tanto de redes. LinkedIn es la que sigo un poco más. Por ahí si buscan el nickname de Pollirrata en Twitter, ahí estoy también. Realmente pues ya no publico mucho de estar ahí al pendiente de las redes, ¿no? Pero sí, en LinkedIn, en mi blog, con todo gusto ahí. Oye, ¿se puede saber por qué Pollirrata? Digo, ya me has platicado a mí, pero se puede saber que la gente puede saber por qué decidiste ese nickname y no Jorge Gaona. No sé. Es un nickname que viene de hace muchos años. Muchos años. Estoy hablando probablemente de principios del 2000. Ajá. 2002, 2000 por ahí. Había en aquellos tiempos pues era la explosión del internet para muchos de nosotros, ¿no? Lo que se conocía en aquellos momentos como la supercarretera de información. Y me tocó, por azares del destino, no, la verdad no recuerdo cómo, encontrarme con una revista digital de alguien de Venezuela que escribía artículos como sátira, como burla en cuestiones políticas y etcétera, ¿no? Y alguna vez hizo uno acerca de temas de naturaleza y de animales y todo eso, y él salió, la verdad, esa persona fue el que acuñó el término de Pollirrata. Y a una amiga muy querida de aquellos años me dijo, es que tú eres un Pollirrata, ¿no? Y lo adopté por ser único. No existía y creo que no existe ningún Pollirrata en las redes, y no es como que el nickname más elegante, pero se me quedó y me gustó utilizarlo para mis redes y pues ahí sí. Bueno, excelente la historia y cuando busquen o vean que dice Pollirrata, siempre van a saber que es Jorge Gaona. Si hay otro, nos dicen para ver qué está pasando. Es plantación de identidad. No puede pasar aquí con nosotros. Y bueno, Jorge, agradecerte este tiempo. Muchas gracias por las respuestas que nos has dado a esta conversación que hemos tenido. Agradecerte infinitamente y decirles a todas las personas que nos están viendo que nos sigan. Va a haber más videos, más entrevistas con más personas. Y recuerden que si no testeamos el código, lo vengaremos.